Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Después de reuniones de la ministra de Energía Inés Manzano con su homólogo de Colombia, se confirmó que ese país no venderá energía a Ecuador. Sin embargo, las autoridades continúan buscando apoyo de privados. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Liz, buenas tardes amigos televidentes, qué gusto acompañarlos. Además les contamos que las condiciones climáticas mejoran y ayudan a que la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair aumente su generación eléctrica. Con esto empezamos. Sí, precisamente con el aumento del caudal del río Coca, la generación energética en la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, ubicada entre Sucumbíos y Napo, también incrementó. Desde allí, Brigitte Mancheno nos tiene los detalles. Hola, Brigitte. ¿Qué tal, compañeras en estudios? Muy buenas tardes. Tras semanas enteras de sequía con escasa o nula presencia de lluvias en la provincia del Napo, finalmente lo que observamos a esta hora de la tarde ya es la presencia de una ligera llovizna. De hecho, una fuerte lluvia se registró la mañana de este día lunes, lo que permitió que los cortes de luz se reduzcan. La mañana de este martes hemos conversado con varias autoridades que nos han dado noticias alentadoras. Por un lado, ha subido el caudal del río y también la generación energética desde esta central pues ya supera los 900 megavatios con corte a las 11 de la mañana. Les tenemos preparado un reportaje, veamos. Son buenas noticias. Después de meses de baja producción energética, la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair anuncia que este martes ha tenido una producción de 940 megavatios, con corte a las 11 de la mañana. Esto luego de que fuertes precipitaciones se dieran en la provincia del Napo desde la noche de este domingo. Hemos recibido un poco más de agua de la que teníamos en el río, lo que nos ha permitido operar de mejor manera, mantener una operación constante y mejorar la producción de energía. Ahora así es como luce el río Coca, el mismo que abastece a esta hidroeléctrica, y su caudal, según el responsable de la central, se encuentra en 217 metros cúbicos por segundo. De las lluvias que se podían producir o no, y básicamente también el hecho de que mucho tiempo pasa el río seco, pues cuando llueve mucho arrastra muchos sedimentos, que eso también nos perjudica en términos de generación. La mejora de las condiciones climáticas permitió que solo esta central abastezca al país en un 54% este lunes, generando la reducción de cortes, por lo que esperan que el pronóstico del INAMI para esta semana se cumpla. Bueno, el INAMI mejor dicho, sus pronósticos es que van a haber lluvias moderadas el día de hoy y el día de mañana. Entonces nosotros, como usted mismo indica, somos una central de pasada, pues e iremos aprovechando lo que nos dé la naturaleza. Autoridades nacionales afirman que evalúan la situación y, por ende, la duración de los racionamientos de luz. Y bien, ya pudimos escuchar un poco del resumen que dan las autoridades de lo ocurrido el día de ayer. También han dicho que mucho de la situación que atravesamos depende de las condiciones climáticas, sobre todo aquí en la provincia del Napo, en esta central de paso. ¿Qué pasará en los próximos días con los racionamientos energéticos? Pues estaremos a la expectativa del pronunciamiento de SENACE. Ustedes continúan con más información en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Brigitte, gracias por tu reporte y qué alegría mirar que está lloviendo allá en Coca-Codo Sinclair. La empresa colombiana I+D podría venderle al Ecuador 200 megavatios con un contrato a 2 años. Esta propuesta ya está en las manos del ministro de Energía. Esto luego de que el gobierno de Colombia se negara a vender energía a Ecuador, según la ministra Inés Manzano. Luego de la reunión que mantuvo el lunes la ministra de Energía encargada Inés Manzano con su par colombiano Andrés Camacho, no se obtuvieron los resultados deseados. Manzano confirmó este martes a un medio colombiano que el país se negó a vender electricidad a Ecuador y que tras escuchar las razones, el gobierno de Daniel Noboa apuntará a una segunda estrategia. Esta sería la propuesta de la empresa privada I+D de venderle a Ecuador 200 megavatios con un contrato a 2 años. De inicio 100, en pocos días otros 100 y eventualmente llegar a 300, contrato a 2 años, es interesante, es decir, es algo parecido a lo que se tiene con las barcazas de generación en firme, que es lo que estamos requiriendo,
y los costos estarían, de acuerdo a la propuesta, alrededor de 17 centavos de dólar el kilovatio hora, que luce conveniente. Sin embargo, a decir del consultor de energías Gabriel Secaira, esta misma empresa ya intentó hacer la venta en el gobierno de Guillermo Lasso, pero la intención no progresó porque es inviable, explica. Una transacción a largo plazo, según lo que yo tengo entendido y lo que he mirado en las regulaciones de la CAN, no se la puede hacer. Y por una sencilla razón, tiene que cumplir con ese contrato. ¿Y qué pasa cuando tenemos estiaje? No hay energía, entonces no puede cumplir. Por eso las transacciones son de corto plazo. Y así la promesa del gobierno de que los racionamientos finalicen en diciembre es poco probable. El presidente Daniel Noboa se encuentra en Cali, Colombia, participando de la 16ª Cumbre de Biodiversidad Biológica. A las 10 de la mañana fue el recibimiento de jefes de Estado y delegaciones para la COP16 y posteriormente se realizó la ceremonia de apertura del segmento de alto nivel de la conferencia. Dentro de la agenda del primer mandatario se espera una reunión bilateral entre Daniel Noboa y su homólogo colombiano Gustavo Petro. En su discurso señaló la importancia de garantizar las condiciones de vida de los jóvenes para que se preocupen más por el cuidado del medio ambiente. Milicias que conforman cerca de 40.000 personas, 40.000 hombres y mujeres, muchísimos de ellos jóvenes, armados. Debemos de cambiar y resetear un poco nuestra mente y pensar en el futuro. El futuro está ahí, desempleado. El futuro está ahí, en total desesperación. Y esos son nuestros jóvenes. El Comité Empresarial Ecuatoriano pide al gobierno reconsiderar el feriado energético y no penalizar a las empresas que decidan trabajar. Demandan acciones concretas para mitigar los impactos económicos y sociales de la crisis energética. El Comité Empresarial Ecuatoriano solicitará a las autoridades acciones que ayuden a reducir las pérdidas de los sectores productivos por la crisis energética, sobre todo enfocándose en el feriado energético, medida con la que el comité no está de acuerdo por las pérdidas y penalizaciones. Que la pérdida económica en el país por cada hora de desconexión asciende a 12 millones de dólares. ¿Cómo podemos parar un día entero? Nos parece una barbaridad. No tendría cabida el que aquellas actividades que no pueden parar tengan que pagar como horas extras. La Cámara de Industrias de Guayaquil también ha manifestado los aspectos negativos y unos cuantos positivos que encuentra ante la medida. Nosotros desde la Cámara de Industrias de Guayaquil mencionamos que la suspensión de este día adicional debe ser voluntario, un día más de trabajar. Complica aún más la situación. En un inicio, el feriado de este jueves era facultativo. Sin embargo, después fue decretado obligatorio. Por ello, el comité solicita claridad en la normativa. Hay gran dosis de incertidumbre. Eso nosotros también hemos solicitado que al menos se nos dé un mes de planificación de horarios. Nosotros estamos de acuerdo en que debe haber precisamente esa claridad y esa coordinación que venimos hablando entre el sector público y el sector privado, para ver que esto no afecte a las distintas actividades. También solicitan suspender las autorretenciones, el anticipo al pago al impuesto a la renta de los 2 últimos meses del año. Desde este mismo año hemos estado sujetos a una serie de condiciones donde esa estimación habitualmente es excesiva. Porque si tú no vendes ni generas la misma actividad que lo hacías previamente debido a los cortes de luz, es probable que no tengas suficiente dinero para poder pagar nómina, que es fundamental para cualquier empresa. Otra acción que demanda el comité es reformar el acuerdo ministerial que permite modificar la jornada laboral con el pico y placa eléctrico para que esté vinculado con la provisión de electricidad durante las horas laborables. De hecho, hoy vamos a tener una reunión con la ministra de Trabajo para precisamente modificar que no sea un horario rígido y cada empresa, de acuerdo a sus cortes, de común acuerdo con los trabajadores, llegue a poder modificar la jornada laboral. Además, exigen se pague a las empresas que están autogenerando energía. El Comité Empresarial Ecuatoriano ha manifestado que los 153 gremios que representa se ven afectados por la crisis eléctrica y que este jueves sea un día más sin producir empeoraría los efectos económicos, más aún si las empresas que sí van a trabajar deben pagar horas extras.
Los ciudadanos piden compensación económica o mejoras en el servicio que brindan las telefonías telefónicas en el país. Esto frente a las intermitencias de la conexión de Internet que se presentan con los cortes de energía. Las quejas no son pocas y la inconformidad aumenta con el pasar del tiempo. Hablamos del servicio de las telefonías móviles que desde el inicio de los racionamientos de energía han desmejorado el servicio, que en muchos casos durante los cortes de luz se debilita e incluso dejan de funcionar. Que era para llamadas. O sea, ahí es inconveniente. Si uno tenga un plan o lo que sea, eso de nada sirve. ¿Y le cobran a usted mensualmente el servicio de telefonía? Claro, eso es inevitable. Que se da un apagón o así teniendo la luz, la señal no sirve, entonces siempre hay las quejas, la empresa dice que va a mejorar. Y aquí la exministra de Telecomunicaciones, Bianna Maino, explica por qué justamente la pérdida del servicio. En el caso de la telefonía celular funciona con torres, que son las que se alimentan de energía, las torres que vemos cuando transitamos, y la fibra óptica que va desplegada por debajo en la tierra. Cuando se va la luz, las torres pierden ese insumo y tienen batería. Pero la batería, como ustedes saben, es un sistema de emergencia que está dotado para unas cuantas horas. Y con esto una alternativa que, si bien no va por el lado de la compensación, se pudiera pensar en que las empresas de telecomunicaciones, que también son afectadas, porque todos hemos sido afectados en la situación país, tengan esa consecución con los usuarios y hagan algún tipo de beneficio, de reducción o de planes de pago extendidos de manera similar a lo que sucedió con el COVID. Pero las interrupciones no solamente se ven en los hogares. El sistema educativo también se ve afectado, pues a pesar de tomarse alternativas, las horas de investigación autónomas, por ejemplo, son inaplicables. Prácticamente yo uso siempre Canva, entonces hay que buscar el diseño, descargar imágenes y todas esas cosas, entonces es casi muy poco que se puede hacer. Ante esto, desde el Legislativo se inició el proceso de fiscalización al Ministerio de Telecomunicaciones y a la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones. Esto además de solicitarle a las telefonías cuál es el nivel de cobertura que actualmente le brindan al país. Galápagos es la única zona del Ecuador que no enfrenta apagones por la crisis energética. Su electricidad proviene en un 90% de generadores térmicos y lo restante lo producen proyectos de energía renovable. La vida cotidiana en Galápagos no se ha visto afectada por la crisis energética que se vive en el Ecuador continental. Esto se debe a que, al ser islas ubicadas a 1000 kilómetros del continente, su sistema energético no depende del sistema nacional interconectado. Aquí sí estamos bien para ver con el continente que dice que está cortando la luz 3 veces al día. Pero eso sí, existen apagones planificados por sectores para mantenimiento de los equipos de ELEC Galápagos, pero son poco frecuentes y de corta duración. Aquí más es por el mantenimiento, más no por las causas naturales como está ocasionando en el continente. La generación de energía en Galápagos se basa principalmente en motores de diésel, presentes en las islas Santa Cruz, San Cristóbal, Isabel y Floriana. Aunque hace más de 20 años ya se comenzó a hablar de un cambio hacia las energías renovables, esto no ha sucedido. Solo el parque eólico de San Cristóbal está operativo, mientras que el de la isla Baltra está inactivo desde hace 4 años por fallas en su construcción y operación. Mientras que las plantas fotovoltaicas ubicadas en las islas habitadas funcionan, pero generan poco. En total, según el Galápagos en 2023, la energía renovable solo aportó el 9.5% de energía para satisfacer la demanda de 74.47 gigavatios hora de la población. Lo restante, 90.5%, se lo obtuvo con generación térmica, que es costosa, ya que los cerca de 5 millones de galones de combustible subsidiado para que los motores funcionen se importa del continente. Y algo que aún es peor, es altamente contaminante. Ante ello, hay iniciativas privadas que han decidido generar su propia energía limpia por medio de paneles solares, como el caso del Aeropuerto Ecológico de Galápagos o de la empresa de cruceros turísticos Celebrity Cruises, entre otros. La popularidad del presidente Daniel Noboa se ve afectada por los apagones prolongados que sufre el país desde hace más de un mes. Especialistas prevén un panorama electoral complejo para el actual mandatario que busca la reelección. Los cortes de luz prolongados por los que atraviesa el país ya ejercen peso sobre la popularidad del presidente de la República, Daniel Noboa. Durante la época electoral, Guayaquil fue una de las ciudades clave para el triunfo del primer mandatario.
Ahora sus habitantes se muestran incrédulos ante uno de los anuncios del jefe de Estado, la culminación de los cortes de luz para diciembre. Dicen que es otra promesa que quizás no se cumplirá. No se puede creer, porque se acuerda cuando él dijo que iban a bajar las horas de corte y antes le aumentaron 2 horas. Entonces supongo que por eso la ciudadanía no cree. Ajá. ¿Y usted cree? Pues no, la verdad, con lo que han mostrado no. Promesas que no va a poder cumplir, promesas que hizo en campaña, que él sabía el problema que venía en Ecuador. Los habitantes aseguran no tolerar más un mes de apagones. Y es que la crisis energética ha puesto en jaque a la economía del país. Las ventas locales han disminuido, el pago de arriendos tiene retrasos y los despidos incrementan de a poco, afirma la ciudadanía. Muchos negocios comienzan a devolver mercadería que no la pueden cancelar. Donde trabaja mi esposa ha bajado totalmente la producción, entonces la están mandando nomás a la casa y bajan las horas de trabajo. El presidente de la República está consciente del malestar ciudadano ocasionado por los apagones e inclusive en la entrevista realizada el domingo admitió que su popularidad ha descendido, aunque no reveló en qué porcentaje. Porque a la gente le molesta, a la gente le cabrea esta situación. Para el estratega de comunicación Andrés Seminario, empezó a descender desde la ola de inseguridad que azotó a varias localidades del país, como Manta en la provincia de Manabí, Camilo Ponce Enríquez en Azuay y los cantones de Guayaquil y Durán en Guayas. Creo que los apagones son la cereza del pastel de una situación que estaba irresoluta. Más allá del malestar de los apagones, está la incertidumbre del apagón. Porque hay días en que se va a una hora, pero luego al otro día se va a otra. Anuncian unos horarios que no cumplen y eso molesta mucho. Y eso es lo que hace que las cifras de los funcionarios empiecen a caer. Es así que Seminario desde ya avisora un panorama electoral no favorable para el actual mandatario que aspira a una reelección. Si siguen los apagones y si sigue la inseguridad y los apagones nos llevan al desempleo, lo más probable es que sea muy difícil para el presidente mantener su posición como candidato fuerte. Si yo tuviese que hacerle una recomendación, yo le recomendaría que resuelva el problema antes que ser candidato. Mientras tanto, el país continúa atravesando por apagones de hasta 14 horas y esperando a que la situación en algo mejore con el pasar de las semanas y con los ofrecimientos del presidente. Y luego de que el Ministerio de Energía informara que el Estado ecuatoriano asumirá el control del oleoducto de crudos pesados OCP el próximo 30 de noviembre del 2024 hasta que se establezca una nueva licitación, OCP Ecuador S.A. emitió un comunicado en el que señala que ratifican su compromiso de continuar con el proceso de transferencia de acciones de la manera más ordenada y transparente. El Ejecutivo trabaja en un nuevo proyecto de ley económico urgente para atender la crisis económica derivada de la crisis energética y que será enviado a la Asamblea en los próximos días. Karen Aro está en el Legislativo para extendernos esta información. Hola, Karen. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Un nuevo proyecto de ley económico urgente prevé enviar el presidente de la República a esta asamblea. Al menos así lo anunció el asambleísta Adrián Castro de la bancada de gobierno. Ha dicho que lo que propondrá el presidente de la República es alivios financieros por el tema de la crisis energética, así como la revisión de las tarifas telefónicas. Escuchemos. Los próximos días va a llegar ya precisamente un proyecto económico urgente para el alivio financiero de los ciudadanos en virtud de que esta crisis energética está causando sin duda alguna daños muy graves al bolsillo de la gente, ¿no? Y bien, por otro lado, contarles que luego de una larga espera, finalmente este martes el Pleno de la Asamblea Nacional nombró a Otto Vera como el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Es el legislador del Partido Social Cristiano y recibió el respaldo con 89 votos de la Revolución Ciudadana y también de los independientes. ADN y Construye se abstuvieron en su votación. Aquí ya se habla de un supuesto pacto. En el siguiente reportaje yo les cuento. Veamos. Sí, juro. El asambleísta social cristiano Otto Vera es el nuevo primer vicepresidente de la Asamblea. Fue nombrado con 89 votos a favor que vinieron del correísmo, el PCC y los independientes. ADN y Construye se abstuvieron. Esta última organización política dice que dicha elección es el resultado de un nuevo pacto. Él tiene un trasfondo político, que es el acuerdo.
y este acuerdo es de la RC con el Partido Social Cristiano. Evidente y que expresa esa impunidad clara. Otto Vera lo descarta. Asegura que no se trata de un pacto, sino de coincidencias que su partido encontró con la Revolución Ciudadana. No ha habido ningún acuerdo. Nosotros lo que hicimos fue volver a insistir en la ponencia inicial que manifestó mi bloque a través del doctor Vicente Tallano, coordinador de nuestro bloque, que emocionó al Pleno nuestra candidatura. Más bien lo que pasó es lo contrario, no hubo acuerdos entre otras bancadas. El correísmo, que en un inicio se negaba a respaldar el nombre de Vera, echó atrás su decisión. Gisela Garzón asegura que si bien esa curul le pertenecía al PCC, se trata de darle gobernabilidad a la Asamblea. Podamos incluso tener unanimidad, pero de ahí el periodo es tan corto que pensar en un acuerdo o en algo que particularmente busque beneficios en particular para uno u otro sector, me parece que no solo no es real, sino que sería irresponsable. Estas autoridades estarán al frente del Parlamento hasta enero de 2025, pues buscan la reelección y para ello deben solicitar una licencia en sus cargos. Para finalizar, contarles nada más que este miércoles la Asamblea Nacional se reunirá para conformar una comisión que se encargará de tramitar la reforma parcial a la Constitución, a través de la cual el gobierno busca que se puedan nuevamente instalar bases militares extranjeras en el Ecuador. Eso es cuanto les puedo contar hasta el momento desde la Asamblea. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Gracias por tu reporte desde la Asamblea. Seguimos juntos, gracias por elegirnos. El proceso para la renovación parcial de la Corte Constitucional ya tiene sus 9 postulantes. Este martes la Función de Transparencia presentó a los 3 últimos candidatos y ahora la comisión tendrá 5 días para verificar el cumplimiento de requisitos. Fue al mediodía de este martes que finalmente la Función de Transparencia presentó a los últimos 3 postulantes para el concurso de renovación parcial de la Corte Constitucional. La decisión se tomó en una sesión virtual. Me permito mocionar al doctor Jorge Benavides Ordóñez, a la doctora Sandra Catalina Cordero y al doctor Edwin Armando Aceldo Guayi, como miembros de la terna correspondiente a la Función de Transparencia y Control Social. Jorge Benavides es decano de la Escuela de Administración Pública del IAEN, fue director de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, secretario jurídico de Presidencia y viceministro de Servicio Público. Sandra Cordero fue jueza de la Sala de Niñez y Adolescencia de la SUAY y jueza elegible de la Corte Constitucional, y Edwin Aceldo fue asesor de la Presidencia del Consejo de la Judicatura y del Ministerio del Deporte y docente de Derecho Constitucional de la Universidad Central. Ellos se unirán a Angélica Porras, Román Terán y Gladys Proaño, propuestos por la Asamblea, y Pamela Aguirre, Gastón Ríos y Claudia Salgado, del Ejecutivo. Este concurso es fundamental para los intereses del país. Estamos hablando de que la Corte Constitucional ha sido el sostén del Estado de Derecho, el sostén de la institucionalidad democrática en el país. Sin embargo, ya hay cuestionamientos a algunos de los nombres planteados, como el de Porras, quien tiene una sentencia por violencia política de género contra Diana Salazar, o Aguirre, quien fue parte de la Corte Constitucional del 2011. La probidad y la ética implica la revisión de esferas que rebasan únicamente un título. ¿Cuál va a ser la relación orgánica mínima entre un juez de una Corte Constitucional con una persona como es la Fiscalía General del Estado, la fiscal, que ha sido sujeta o víctima de acciones de violencia? Ahora será la comisión de selección quien evalúe el cumplimiento de requisitos en 5 días y en caso de que alguien no los cumpla deberá ser reemplazado en el término de 3 días. Luego vendrá la etapa de impugnaciones que, según los expertos, es clave. Hemos visto la contaminación que ha existido en nuestro sistema judicial. Aliados al crimen organizado y a politiqueros le han hecho tanto daño al Ecuador. Eso no puede llegar a contaminar la Corte Constitucional. Si alguna impugnación prospera, el proceso continuará con los candidatos restantes. Otros temas: centros comerciales y cafeterías son espacios para una nueva modalidad de estudio y trabajo ante los cortes de energía programados. Los ciudadanos buscan no verse tan afectados por la crisis eléctrica y mantener sus actividades diarias. Desde hace casi un mes, centros comerciales, cafeterías u hoteles se han convertido en oficinas momentáneas o improvisadas de ejecutivos, trabajadores y estudiantes que buscan sitios que no sean afectados por los racionamientos de energía. Actualmente estoy trabajando, entonces
¿Le permite estar conectada al 100%? Ah, sí, total. La red de Humboldt es una muy buena conexión. Siendo la opción de varias personas por su capacidad energética e incluso por su conexión a Internet. Marcelo Rojas, asesor comercial, optó por los denominados coworking para continuar sus actividades laborales. Permiten esa flexibilidad de poder tener la luz correspondiente, el wifi correspondiente y también los servicios que de alguna forma son las que necesitamos. Mientras que Javier Sandoval, quien reside en el norte de Guayaquil, llegó a una cafetería ubicada en Urdesa Central para continuar sus actividades laborales. Hay lugares que son más disponibles que otros y ahora lo que uno escoge es disponibilidad de parqueo seguro e internet de buena calidad. Entonces por ahí está el factor diferenciador quizás. Este panorama se visualiza en diferentes puntos de la urbe, siendo la nueva modalidad de trabajo en el país. La alta demanda de otras alternativas de energía han agotado los dispositivos que se ofrecen en el mercado. En un recorrido por el centro de Guayaquil constatamos esta situación. En el centro de Guayaquil es normal ver carteles con la frase no hay focos recargables, no hay power banks o solo focos con carga solar. Esto tras la demanda de los ciudadanos que deseen adquirir un artefacto que les permita tener energía y luz en las horas de los cortes programados. Entre las opciones que se podían encontrar estaban los cargadores portátiles más conocidos como power banks, los generadores eléctricos, paneles solares, las estaciones de poder y los focos recargables, sean estos de carga energética o solar. En un recorrido por la bahía de Guayaquil, muchos de estos productos ya no están disponibles. Aquí teníamos power bank, pero el momento se agotó. En 4 días va a llegar el producto que es para recargar celulares y para el router. Están agotados, completamente agotados. Power bank, cable de 12 a 5 voltios, ventiladores, focos recargables, todo se ha agotado. En un local ubicado en las calles Chile y Capitán Nájera, en el centro de Guayaquil, encontramos una nueva opción: baterías de motocicletas recargables. Tenemos ahorita disponible estas baterías que son de moto, que ahorita las están llevando de alternativa para poder conectar todo lo que es a 12 voltios, como es los routers, que ahorita la gente necesita más es el internet. Si usted está interesado en adquirir algunos de estos productos, debe tener un presupuesto que oscile entre los $10 y $4.000. Por ejemplo, los cargadores portátiles o power banks, según los amperios, está entre los $10 y $30. Las estaciones de poder o baterías recargables están entre los $45 y $60. Los paneles solares, según los kilovatios, están entre los $150 a $400. Y los generadores eléctricos, dependiendo los kilovatios, los valores oscilan entre los $650 a $4.000. Más noticias, amigos. Nuevos cuestionamientos se tejen alrededor del concurso para jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Ante la oposición de 2 vocales de la Judicatura, el presidente del organismo, Mario Godoy, impulsa una revisión de calificaciones de méritos de postulantes. El trabajo ejecutado por los expertos que participaron en una fase inicial del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia será revisado, y esto por iniciativa del presidente de la Judicatura, Mario Godoy. Su inquietud la llevó al pleno del organismo, y esto, según la vocal Yolanda Yupangui, se sumó como un elemento más de preocupación al ya polémico concurso. No era posible revisar las decisiones de los expertos. Ahorita está siendo revisada por el pleno, porque el doctor Godoy llevó al pleno este tema. La propuesta se planteó en la sesión del pleno de este lunes, donde se evidenciaron los roces entre los vocales. Solanda Goyes no ocultó su disgusto frente a la iniciativa de revisar una fase que se suponía superada. Pero esa fue una fase precluida. La postulante Maite Benítez reclama por la transparencia de sus calificaciones de méritos. Previamente le fue negada una acción de protección. No obstante, el titular del organismo diligentemente ha propuesto revisar las calificaciones. Y ante esto, la vocal Solanda Goyes expuso su inquietud. Por lo tanto, a mí me llama la atención que estemos ahorita revisando con esta celeridad este tema. Por eso se conformaron el comité de expertos. Ellos hicieron declaraciones en reunión donde usted estuvo presente cuando hubo el escándalo de métricas web. Se pregunta entonces si el mismo trato que recibe la postulante que reclama por su calificación recibirán el resto de los postulantes que se sientan inconformes.
O sea, si el día de mañana nos vienen 10 comunicaciones diciendo que hay errores o inconsistencias en la calificación, todas las vamos a conocer aquí. Solicitamos entrevista con el titular de la Judicatura, pero no tuvimos respuesta aún sobre nuestro pedido. Sin cadena de custodia, 8 cadáveres fueron trasladados de una casa de salud de Guayaquil y sepultados en Quevedo, provincia de Los Ríos. El Ministerio de Salud aún no se pronuncia sobre este caso. Estas imágenes muestran el momento exacto de cómo 8 cadáveres procedentes de un hospital de Guayaquil fueron bajados de este camión sin cadena de custodia alguna en el cementerio municipal de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, el pasado sábado 26 de octubre. El administrador de este camposanto, Hugo Fonseca, dio detalles. Según la documentación que las copias que nos han facilitado este señor que ha recibido esto, son cadáveres que vienen del Hospital Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil. Dentro de esta documentación, que se presume puede ser dudosa, nos habla de que el lugar de destino iba a ser el cementerio La Paz. En las grabaciones realizadas por moradores cercanos a este punto, se observa alrededor de 4 personas, entre ellas identificado un funcionario del hospital del Ministerio de Salud Pública, manipulando los cuerpos categorizados como NN, que se encontraban en fundas y bañados sin cal, sin ninguna protección de bioseguridad. Nuevamente nos encontramos en el mismo escenario del pasado junio, en las morgues, y que actualmente la situación con los cadáveres siga la misma. Se está deshumanizando completamente el tema. Esas personas tienen un nombre, un apellido, familiares que seguramente los están buscando. Según información de la Policía Nacional, los 8 cuerpos que venían desde la ciudad de Guayaquil presentaban la documentación correspondiente, donde se indicaba que se trataban de cuerpos por muerte natural. Sin embargo, se habría llegado a un acuerdo para que las actas de defunción se presenten este lunes, puesto que el fin de semana pasado no laboraba el registro civil. Lo que llama la atención acá es que, si bien el protocolo nos establece que los NN tienen que estar sepultados cada uno en diferentes fosas, porque en su momento los familiares van a querer reconocerlo por alguna... O sea, acá se ha hecho una situación anómala, o sea, todos los NN están sepultados en una sola fosa. Este medio de comunicación tuvo conocimiento que al interior de esta casa de salud, en total se encontraban 15 cuerpos en descomposición. Para esto hemos solicitado una entrevista con el Ministerio de Salud Pública para conocer si se cumplieron o no con las disposiciones que establece la norma. Pero hasta el cierre de este reportaje no recibimos respuesta. Desde junio hasta la fecha, cerca de 70 cadáveres procedentes de Guayaquil han sido sepultados en Quevedo y Buena Fe, esto bajo la autorización de la Fiscalía o el Servicio de Ciencias Forenses. El municipio de Quito lleva a cabo una feria de empleo en el Centro de Exposiciones Quito, al norte de la ciudad, para la cual han habilitado 1000 vacantes. Juan Miguel Rodríguez sigue de cerca esta feria y nos amplía la noticia. Juan Miguel, adelante. Hola, ¿qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Es así, son 50 empresas que son partícipes de esta feria de empleo y que han habilitado 1000 vacantes para que personas de la ciudad capital puedan acudir hasta el Centro de Exposiciones Quito. Esto está ubicado en la avenida Amazonas y Atahualpa, en el norte de la ciudad. Si usted viene a esta feria de empleo, va a encontrar letreros como este, donde dicen que requieren un servicio al cliente, personal para servicio al cliente, veterinario y asesor de ventas. Son 7000 personas que hasta el momento han obtenido un turno a través de la página de Conquito, y los detalles los tiene Gonzalo Criollo, quien es el líder de esta feria de empleo. Cuéntenos un poquito, por favor, las profesiones que más requieren y que están ofertando acá. Hola, qué gusto. Y en efecto, esta es una medida para mitigar el desempleo dentro de la ciudad en estos momentos desde el municipio de Quito. En el momento usted podrá encontrar en la feria vacantes en el área de ventas, de servicios. También se están buscando muchos guardias de seguridad, se están buscando repartidores en algunos espacios e incluso desarrolladores de software o ingenieros comerciales. Entonces hay una amplia gama de vacantes que podemos ver disponibles en este espacio. Invito a la ciudadanía, si es que todavía no ha podido venir, a que ingrese a conquito.org.es, saque un turno en el horario que más le convenga y pueda venir. ¿Hasta qué hora van a estar acá? Estaremos aquí hasta las 4 de la tarde. Si es que alguien no tiene luz, si es que alguien no pudo sacar el turno, también tenemos una fila para personas sin turno en la que se pueden registrar. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí está la información precisa que se requiere para esta feria de empleo, donde no solo están participando empresas privadas, sino que también empresas municipales, y que está organizada por el municipio de la ciudad de Quito. Hasta aquí la información.